Bien, Nicolás, muchas gracias por atendernos. Me imagino que debes tener desde hace bastantes meses unos días muy complicados, ¿no? Cada uno de ellos. Sí, pero ahora tenemos un poquitito de la iniciativa, ¿no? Estamos construyendo la salida de todo esto, así que venimos con el mismo cansancio, esfuerzo y agotamiento, pero con la certeza de que hemos pasado el peor momento, con todo de pie, y ahora es un poco distinto el ánimo que nos queda entonces. Me imagino, claro que sí, el mismo ánimo que tenemos nosotros, Nicolás, el mismo optimismo. Ahora, esta baja que se da, que estamos viendo en los contagios, ¿cómo se refleja en la provincia? Sí, la verdad que tenemos una baja significativa, ya son 11 semanas de baja continua. Bien. La semana anterior, no esta que terminó ayer, digamos, la semana anterior, había descendido la velocidad de la inclinación con la cual bajaban los casos, se acható, hizo una meseta, en vez de bajar muy rápido, bajó a penitas. Pero esta semana volvió a bajar rápido. Así que tenemos que continuar así. Es como decías al principio vos, es muy importante que nos cuidemos mucho y que bajemos los casos. Venimos mejor, ya todos los distritos, el interior, en la provincia, en el AMBA, en todos lados están bajando, y ahora tenemos que aprovechar todo esto para tratar de eliminar los casos. Creo que ahí hay una situación para analizar interesante. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de ver todo con la experiencia del hemisferio norte, que es donde empieza la epidemia. Sí. Ellos tuvieron una epidemia muy cortita al principio, muy grave, pero fue cortita. Nosotros tuvimos 5 meses de epidemia. Por eso cuando después comparan la cantidad de casos, no es comparable, porque hay que ver cuando termine la epidemia. Ahora, la segunda ola de ellos es terrible, sobre todo en los lugares donde en el verano no fueron tan cuidadosos y siguieron teniendo casos. Porque si uno compara la zona de Asia, donde en el verano fueron también muy cuidadosos y casi no hubieron casos, o no hubieron, ahora hay poquitos. Japón, Corea, y en cambio ni hablar China, ¿no? Sí. Y en Europa o en Estados Unidos, que siempre tuvieron muchos casos porque se descuidaron, porque pensaron que ya había pasado la pandemia, porque tuvieron conflictos políticos al respecto de esto, la verdad que la segunda ola es enorme. Y nosotros, más allá de que vacunemos a la población, no vamos a llegar a vacunar a los 45 millones de argentinos, así que segunda ola vamos a tener. El tema es cómo llegamos a eso, para lo cual hay que cuidarse mucho. Claro que sí. Ahora, muchas veces me puse a pensar viendo lo que pasó en Latinoamérica con la llegada del COVID y lo bien parado, podríamos decir, que quedamos nosotros gracias a ese aislamiento tan prematuro que tuvimos y la posibilidad de construir tantos hospitales. Me da la impresión, Nicolás, y corregime si me equivoco, que dio resultado aquel operativo inicial. Sí, el cierre total al principio nos dio mucho tiempo. Pensemos cuando empezó esto no teníamos no solo respiradores, camas, equipos preparados, sino que no teníamos ni los barbijos. La verdad que nos dio mucho tiempo. Ese tiempo nos permitió prepararnos, no es solo hospitalario, nosotros hemos logrado un trabajo territorial muy grande, y lo que se consiguió es lo que decíamos al principio, que es achatar la curva. Sí. Si uno ve, el pico que tuvimos nosotros fue en la semana 35 epidemiológica, que es en fines de agosto, pues la última semana de agosto, la 1 de septiembre, fue el pico que tuvimos, al menos en el AMBA, principalmente. Y en el país también empezó ahí el pico. Eso significa final del invierno tuvimos el pico. Nosotros estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, que esto, que esperemos que sea el pico, pero es enorme, es en la mitad del otoño, le queda todo el invierno por delante. Entonces ellos tuvieron un ascenso muy vertiginoso, tenemos un ascenso paulatino. Es lo que estamos buscando, porque así el sistema de salud se va adaptando a la cantidad de casos que tiene, se va acomodando. Por ejemplo, hicimos cosas como reducir muchísimo el tiempo de internación de las personas porque optimizamos los tratamientos y eso nos dio más camas de terapia. Se han hecho muchísimas cosas, innumerables. Pero bueno, todo eso se logró porque tuvimos tiempo para administrar la pandemia. Nicolás, ¿qué tal? Mayra, buen día. Hola, Mayra. ¿Cómo se va a plantear en la provincia este gran plan de vacunación del que habla, el presidente y el gobernador? Bueno, nosotros estamos preparándonos ya hace un tiempito en todos los escenarios posibles de vacunas. Cada vacuna tiene su complicación logística y de las que conocemos nosotros, la rusa es la más complicada también de lo logístico, así que estamos preparados para la rusa, que es la más probable que tengamos y es una más difícil de maniobrar en términos de cadenas de frío, etcétera. Así que para el peor escenario, como siempre sucede, nos preparamos para lo más difícil, y si sale más fácil mejor, y vamos a tener un poco más de 300 centros de salud provinciales, centros de salud no, puntos de vacunación provinciales que no reemplacen centros de salud, cosa que los centros de salud puedan seguir trabajando con sus cosas necesarias, y vamos a tener un sistema de organización por turnos para la población, que en principio los primeros meses tenemos que vacunar 6 millones de personas en la provincia.
Así que tenemos todo, estamos comprando todo, organizando a la gente, capacitándonos, eligiendo los lugares y poquito más días empezaremos a comunicarnos con las personas que van a tener que vacunarse en la primera instancia para poder organizar los turnos. Y eso tiene que ser, sin duda, la campaña de vacunación más grande que se haya visto nunca en la historia de nuestro país. Claro. Nombrabas recién los lugares en el mundo donde hubo problemas después en el verano. ¿Qué va a pasar en la provincia en este verano? Bueno, esperemos que... Yo ayer vi una cola enorme yendo para la costa, en la autopista. Esperemos que sea con mucho cuidado. Nosotros hemos puesto muchas reglas, vamos a estar presentes en todos los territorios para intentar que se cumplan. Depende muchísimo de la sociedad. Claro. Así que vamos a intentar seguir comunicándonos. Insisto con esto, si por más que vacunemos 6 millones de personas, nos van a quedar 10 millones de personas susceptibles en la provincia de Buenos Aires. Es decir, es mucha la gente que todavía va a poder enfermarse. Y si bien vamos a tratar de vacunar a todos aquellos que tienen una tasa de letalidad más alta, va a poder seguir circulando la enfermedad y va a enfermar y va a contagiar a aquellos que no se hayan vacunado o a personas que tienen factor de riesgo, algunas también se complican. Así que también depende de todos que logremos bajarlo mucho. El sistema de vigilancia, todo el sistema de salud, la capacidad técnica, la búsqueda de los detectar, todo lo tenemos y va a seguir durante todo este periodo hasta que se acabe la pandemia, que va a ser cuando deje de circular la enfermedad de manera tan masiva. Pero bueno, todo eso depende mucho también de que todos nos comuniquemos con la idea esta. Yo los escuché a ustedes y me parece muy importante. No estamos en la pospandemia, no pasó la pandemia, estamos en el medio de la pandemia, por supuesto en un momento mucho mejor que hace un par de meses porque están bajando los casos y porque tenemos la seguridad en la provincia de Buenos Aires de que no ha colapsado el sistema. Pero quiero contar que nosotros hemos enviado equipos de la provincia de terapia intensiva, ya uno diría veteranos de pandemia, a provincias donde estaba muy estresado el sistema de salud para ayudarlos y todavía están trabajando allá. Quiero decir, hay lugares donde el nivel de tensión sobre el sistema es máximo, con 100% de ocupación en provincias enteras, que hemos reforzado con compañeros de la provincia de Buenos Aires. Entonces tampoco es que ha pasado todo en todos lados, está un poco mejor en el AMBA, pero hay provincias que te sigue estando muy tenso. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuánto calculan, Nicolás, cuántas personas necesitan ser vacunadas como para que empecemos a hablar de la inmunidad de rebaño? Bueno, la inmunidad de rebaño suele darse cuando hay arriba de un 70% de la población vacunada. Como uno no sabemos exactamente hasta ahora, pero las vacunas vienen muy bien, pero en general las vacunas tienen una falla primaria y no todos los que se vacunan producen anticuerpos. Esto parece que está mejor que el promedio, en verdad, la verdad. Sí. Pero bueno, uno aunque vacuna al 100%, hay un porcentaje que no tiene anticuerpos. Por lo tanto, para llegar a la inmunidad de rebaño, no vamos a llegar para el invierno próximo. Vamos a llegar, hacemos una campaña muy grande durante el transcurso del año. Lo que nosotros queremos como objetivo primario es, de acá al próximo invierno, donde vamos a tener una segunda ola, que sea la ola más chiquita posible, y haber vacunado a todos, o casi todos, las personas que tienen una tasa de letalidad alta, que tienen una enfermedad que es grave cuando los afecta. Nosotros tenemos poblaciones que en su población la tasa de letalidad está arriba del 20%, que son las de riesgo, es decir, 1 de cada 5 que se enferman fallece, y en el resto de la población sin riesgo es 0,3%. Claro. Entonces, ahí cambia mucho la perspectiva de la enfermedad. Podemos tener mucha enfermedad, pero con menos complicación. Esperemos para el invierno llegar con toda esa población de alto riesgo vacunada y durante el transcurso del invierno próximo vacunar al resto de manera tal de acabar en el año próximo con la pandemia.